Hola, bendiciones. Iniciamos una serie de mensajes teniendo como base lo que el escritor de Hebreos habla en el capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, si no atendemos cosas, mensajes, si no atendemos advertencias, si no atendemos lo que la Escritura nos habla acerca de lo que puede ocurrir en nuestra vida, y si no lo hacemos diligentemente, si no lo hacemos con diligencia, o sea, con prontitud, con autoanálisis, con examen, con todo lo que sea, escudriñando como quieras verlo, dice, seguramente en nuestra vida nos vamos a deslizar. Y bueno, en esta mañana quiero compartir otro mensaje, otra de las cosas que hemos oído. Pero antes de hacerlo, permíteme hacer una oración. Padre, Señor, alabado y glorificado seas delante de ti otra vez en esta mañana, Señor. Queremos darte la honra y la gloria, y Señor, queremos hacerlo a través de este mensaje que nos permitas compartir. Utiliza a tu siervo como un instrumento meramente para tu honra y tu gloria, y que este mensaje que sale de mis labios a través de la lectura de la Escritura sea de edificación para todos nosotros, empezando primeramente por mí, Señor. Lo pongo todo a tus pies en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escribiendo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído a la verdad, y se volverán a las fábulas, o como dice la versión popular, a los cuentos de tontos. Pablo exhorta a Timoteo, y exhorta a los oyentes, ahí donde estaba Timoteo, a decir: cuidado, la sana doctrina es más que algunas reglas, es más que algunas normas. La sana doctrina es más que algunos principios bíblicos que nos gusta, sobre todo hoy en día, en muchas de nuestras congregaciones, hablar y decir: la sana doctrina es esto, y nos quedamos en 6, 7 cosas. La sana doctrina es todo lo que habla la Escritura, y todo tiene un mensaje en común: la salvación del hombre a través de la misericordia y la gracia de Dios. Pero específicamente me gustaría hablar una parte de esta sana doctrina, y me gustaría poner al propio Pablo como ejemplo, porque en los versículos anteriores, ahí en la segunda carta, Timoteo 4:2, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que exhortes con toda doctrina y paciencia. Y me gustaría hablar acerca de este punto en la sana doctrina, que es importante y que además es un mandamiento universal. Porque el Señor, ahí en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto también es sana doctrina. Yo no voy a decir si es más importante o menos importante que otros puntos. Lo que sí voy a decir es que debería ser parte preponderante en nuestra vida, en nuestro ministerio, cualquiera que sea sea tu caso, cualquiera que sea tu caso, pero esto debería ser algo de esencia en nosotros mismos. Y para ello, como dije, voy a utilizar el ejemplo del mismo apóstol Pablo y lo que ocurrió con él allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 19 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hablaba yo acerca de lo importante que debe ser para nosotros el compartir el evangelio, el compartir la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu caso, cualquiera que sea tu método, cualquiera que sea tu forma, si has estudiado en algunas de los grandes colegios que tenemos cristianos, en algunas ciudades, no voy a mencionarlas por no molestar o ofender a nadie, pero si cualquiera que sea tu forma,
y tu manera, cualquiera sea la manera en que tú te diriges a la gente. Y hay de las formas más simples, ¿no? Hay de las formas más simples como el Gadareno, cuando el Señor le dijo, ve y cuenta a la gente lo que Dios, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Esa es una forma de evangelizar. Esa es una forma para nosotros de decir, bueno, yo no sé tal vez mucho de Biblia, yo no sé tal vez mucho de versículos, tal vez yo no tengo muchos métodos, pero sí lo que puedes hacer es mostrarle o comunicar a la gente aquello que Dios puede hacer con sus vidas y todo lo que ha hecho en la tuya. Pablo dice, vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Pablo estaba ahí en aquella ciudad compartiendo la escritura, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de salvación. ¿Y qué fue la consecuencia? ¿O qué fue lo que le ocurrió? Dice aquí, dice, y habiendo apedreado a Pablo, y aquí me voy a detener un poquito. Hemos tenido el privilegio, la bendición, mi esposa y yo, durante algunos años, de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de Dios en algunos estados de esta nuestra República Mexicana. Estuvimos en lugares inhóspitos, estuvimos realmente en situaciones y circunstancias adversas, y me refiero a inhóspitos por la cuestión de que en aquellos lugares no hay luz, no hay teléfono, no hay radio, no hay televisión, no hay algunos de los servicios básicos que existen en las grandes ciudades o en pequeñas ciudades. No teníamos eso. Y igual el panorama era no muy bueno porque la gente reaccionaba muchas veces emocionalmente de manera positiva o negativa. Positiva y te decía que sí y le agradaba lo que le estabas compartiendo y le agradaba escuchar de Dios, pero también negativa porque a veces se enojaban e incluso en algún momento fueron instigados por algunas autoridades religiosas de aquel lugar para que nos corrieran, para que prácticamente nos desterraran, para que realmente se dieran cuenta de que nosotros no estábamos haciendo lo correcto. Siempre escribimos que lo que hacíamos era compartir principios de vida. Era la Biblia, sí, pero eran principios de vida, algo que pudiera mejorar notablemente la conducta y la actitud de la gente. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones, la gente en un momento dado, instigada, se nos echó encima, pero nosotros acudimos con las autoridades civiles y a través de ello vino un exhorto a aquel lugar. Y finalmente permanecimos todavía un buen tiempo y seguimos compartiendo. Y fue una experiencia diferente, fue una experiencia no difícil, no hablar que hay mucho problema, aunque a nosotros me gustaba, a mí sobre todo, decir, no, es que hemos enfrentado una persecución tremenda. Lo cierto, estoy relatando esto, por lo que veo aquí, porque a mí en mi vida, la vida de mi esposa, en el ministerio que seguimos, jamás nos llegó a pasar esto. Y habiendo apedreado a Pablo. Lo que quiero resaltar aquí, en este punto, es dos cuestiones. Número uno, fíjate, todos pensaron que después de haber apedreado a Pablo, y era una costumbre allá en la antigüedad, hacer esto, cuando alguien les molestaba, cuando alguien o cuando eran malhechores, o cuando eran considerados maleantes, o etcétera, etcétera, los apedreaban hasta matarlos. Y la gente pensó que habían matado a Pablo. Dice que le arrastraron fuera de la ciudad. O sea, imagínate más, después de haberlo arrastrado como si fuera un fardo, fueron y lanzaron el cuerpo ahí fuera de la ciudad. Ahora, lo que quiero hacer notar son dos cosas aquí en el apóstol Pablo, y dos cosas que pueden ser ejemplo para nosotros, sobre todo no de decir que nos apedreen y vamos a hacer lo mismo, no de jugar a las lagartijas. Tú eres lagartija y yo te apedreo. No estoy hablando de eso, ni quiero ser irreverente. Lo que estoy hablando es, mira dos cosas en Pablo. Dice, pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo? Se levantó y entró en la ciudad. Fíjate, entró en la ciudad. ¿Cómo, Pablo? O sea, yo entiendo que debe haber un gran amor por la obra de Dios. Yo creo que debe haber un gran amor por Dios, primeramente, de darle la honra, la gloria y de seguir su ministerio o la obra que Él nos ha encargado hacerlo. Pero Pablo, te apedrearon, te agredieron, pensaron que estabas muerto y tú te levantas. ¿Y qué haces? Entras a la ciudad. Es cierto que dice aquí que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero fíjate,
Fíjate cómo la primera cuestión que quiero hablar es la actitud que tuvo ante la persecución, que tuvo ante la agresión, la actitud que tuvo ante aquello que representaba un daño a su integridad física, aquello que representaba algo que pudiera afectar su vida. No cambió el ánimo de Pablo. No cambió. Al contrario, regresó. Y si bien es cierto que salió, pero fíjate para qué salió. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? Discípulos. Me he encontrado gente, muchísima gente a través de estos últimos 30 años en el ministerio. Y gente que me dice, oye, cuando le cuestiono, ¿por qué no hablas a tus vecinos? ¿Por qué no hablas a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no hablas a tu familia misma? Y la respuesta es, no quieren oír. No quieren, no quieren, no quieren y no quieren. ¿No será que el que no quiere es uno? ¿No será que el que no quiere insistir es uno? ¿No será que ante la primera muestra de persecución, a la primera muestra de adversidad, al primer obstáculo, tiramos la toalla? Pablo no lo hizo así. Y luego todavía más, fíjate. Después de haber hecho esto, de ir a otra ciudad, de compartir el evangelio, de hacer discípulos, de hacer una obra completa en la obra de Dios, dice aquí, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, dicen que lo que no mata, te fortalece. Y yo creo que esto es algo que pudiéramos aplicar aquí en la actitud y en la vida de Pablo. Porque el haber salido, compartido el evangelio, el haber hecho discípulos, le dio el ánimo, le dio el denuedo, le dio la valentía, le dio la seguridad, le dio la disposición, le dio todo lo que se requiere, todo lo que es necesario. Así parece que estoy viendo al Hebreos. Porque es necesario que con más diligencia, y Pablo estaba oyendo eso, y Pablo estaba escuchando eso, que con más diligencia atendamos las cosas que Dios. Y Pablo no se quería deslizar en el sentido de que, bueno, lo intenté, pero no se pudo. Mira, hasta me apedrearon, hasta pensé que estaba muerto. ¿Por qué lo hizo? Y con esto prácticamente voy a terminar. Porque dice ahí, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si Pablo estuviera hoy en día, muchos de nosotros necesitaríamos esto, que nos confirmara el ánimo, que nos exhortara a permanecer en la fe y sobre todo, que nos advirtiera. Ese camino, el camino de Dios, el camino del Señor, el camino del cristianismo, un cristianismo que alaba y glorifica a Dios, no es fácil. Es difícil. Y por eso Pablo termina diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Por ahí una frase que dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pues déjame decirte que servir a Dios, seguir en la sana doctrina a través de la evangelización, a través de compartir el evangelio, a través de compartir las buenas nuevas, no es fácil. No es fácil. ¿Hay tribulaciones? Sí. Pero en todo esto, recordemos siempre, el Señor está a nuestro lado. Por eso Pablo dice que permaneciesen en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no lo veamos, tal vez no lo veas, pero hay mucha gente que necesita del mensaje de salvación. Hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita, y toda la gente necesitamos a Dios. Y tú y yo podemos ser la diferencia. Gracias otra vez. Bendiciones. Por aquí estamos. Síguenos en las redes sociales. Coméntanos. Y que Dios